Hola, buenos días. Vamos a ver hoy el tema del cheque de los 200 euros porque me parece muy importante para entender la economía y la política. Como la inflación ha subido mucho, hay gente que lo está pasando realmente mal. En realidad esto está afectando a toda la población. Pero para los que menos dinero tienen, estos últimos meses están siendo realmente preocupantes. Los políticos dicen que quieren ayudar a esta gente, pero lo único que hacen es engañarles. El gobierno ha dicho que les va a dar un cheque de 200 euros, que es hacer una transferencia única de 200 euros. Y el PP dice que es mejor dar esos 200 euros como devolución del IRPF, que es lo realmente importante de todo esto. Que no son importantes ni los 200 euros, ni si se pagan como transferencia, ni si se pagan en la declaración del IRPF. Hay gente que dice que los 200 euros sí que son importantes porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal, y entiendo ese punto de vista. Pero la realidad es que cuanto más importantes sean esos 200 euros para esas personas, más culpa tienen los políticos, porque mayor es el daño que han causado a esas personas desde hace décadas, empobreciéndolas con el despilfarro y la corrupción del gasto público. La vida de esa gente realmente no va a cambiar porque les den esos 200 euros y tampoco va a cambiar si les dan el doble. Y mientras los políticos se dedican a perder nuestro tiempo con esta cortina de humo, lo que pierde esa gente y todos los demás es algo muchísimo más importante, que es nuestro tiempo. Por eso es muy importante que os fijéis si así es como funciona la política desde hace décadas. Los políticos pierden continuamente nuestro tiempo, no el suyo, discutiendo por cosas que no tienen ninguna importancia, y con eso lo que consiguen es no hacer las cosas que son necesarias de verdad. Es completamente inadmisible que hayamos llegado a esta situación. Y lo que hay que hacer ahora es cambiar por completo la vida de todas esas personas que la están pasando tan mal, y la del resto de la población también, lógicamente, para que vivan mucho mejor de lo que la inmensa mayoría de ellos pueden llegar a soñar en este momento. Fijaos que los políticos hablan de esos 200 euros como si no fuesen ellos los que tienen que cambiar la situación de verdad. Es decir, si un multimillonario decidiera dar 200 euros a esas personas, sería un buen detalle, porque ese multimillonario no puede cambiar las leyes. Pero para los políticos no es válido tener buenos detalles, y menos con el dinero de los demás, porque ellos son los que tienen que cambiar las leyes, acabar con la corrupción y el despilfarro, y crear las condiciones para que el poder adquisitivo de la población se dispare. Porque técnicamente es posible hacer esto. Y tenemos que conseguir que esto se haga realidad lo antes posible. Los políticos dicen que les preocupan mucho los más desfavorecidos, pero realmente son sus rehenes, porque son su excusa para mantener unos impuestos inmoralmente altos, haciéndonos creer que si bajan un poco los impuestos, esas personas se morirán de hambre. Pero la realidad es la contraria. Esas personas, los más desfavorecidos, están en una situación completamente inadmisible por culpa de los altos impuestos que tenemos desde hace décadas. Y esos 200 euros son simplemente una humillación más por parte de quienes les han llevado a esa situación desde hace décadas, que son los políticos. Y con esa humillación esperan que nosotros sigamos dejando correr el tiempo sin centrarnos en las cosas importantes, en las importantes de verdad. Por eso, lo que tenemos que hacer es dedicarnos solo a las cosas importantes. Porque si la población dedicase a las cosas importantes la centésima parte del tiempo que pierde con estas cortinas de humo diarias de los políticos, todos nuestros problemas actuales se resolverían en cuestión de meses, porque técnicamente es muy fácil hacerlo. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho, y yo me despido ya hasta el próximo vídeo, y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.